Hola compañeras, compañeros, buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar sobre el análisis de la guía que se expidió para la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar que vamos a realizar el próximo viernes. Esto es para primaria y preescolar y bueno, espero que este video como siempre sea de tu agrado y tu funcionalidad. Vamos revisando esta guía. Bien, pues de manera inicial les voy a compartir un video que nos van a proyectar en el consejo técnico. Es muy probable, depende del supervisor o del directivo que esté dirigiendo el consejo técnico en el que vayas a estar. Son videos muy interesantes que en un momento te comparto. Vamos a verlos. Nos encontramos en la escuela primaria Agripín García Estrada, ubicada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, con el maestro Federico Barranco Estrada, de quinto grado. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola. Ya me ganaste. Estamos. ¿Tú dices con qué empezamos? Estoy terminando de integrar mi planeación. ¿Me podrías comentar cómo realizaste la tribu? Sí, Leo, cómo no, con mucho gusto. Recuerda que hicimos un diagnóstico de la escuela, de la comunidad, y bueno, retomo algunos elementos de ese diagnóstico. Cuando hicimos el diagnóstico de la escuela, de la comunidad, salió el problema de la basura. Estamos a 400 metros del canal de la compañía al sur, y pues es muy común que caminen los niños alrededor del canal y hay colchones, hay sillones, hay perros muertos, etcétera, y por supuesto que es un foco de basura que nos impacta aquí en la comunidad. Entonces son elementos que le dieron fuerza al plan analítico que hicimos aquí en la escuela, y de ahí retomo los tres escenarios, las diferentes problemáticas, y por eso caímos en la basura, ¿no? Y de ahí, bueno, ya llego a la parte del proyecto como tal. Está ubicado, mira, yo lo ubiqué en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Recuerda que es un aprendizaje basado en el servicio, es decir, en la experiencia que tienen los niños en su comunidad, ¿no? Entonces, el título del proyecto que está en el libro es en el de proyectos comunitarios. El título es Juntos hacemos comunidad para prevenir. Yo aquí le agregué la palabra basura, porque ese es el proyecto que como escuela detectamos a partir del diagnóstico que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, el propósito, bueno, tengo dos identificados. Aquí al interior del proyecto hago la vinculación con el libro de nuestros saberes para que los niños identifiquen las características de un fenómeno social, tanto en la página 206 y 207 del libro de nuestros saberes. Ya bueno, posteriormente coloqué los contenidos, en este caso coloco dos. El primero es el del sentido de comunidad y satisfacción de necesidades humanas. Y aquí sus PDAs. Ahora, en este escenario, retomo tres ejes articuladores, ¿no? Que es el de la inclusión, el pensamiento crítico y la interculturalidad crítica, ¿no? En donde las actividades pues, van a estar circundando alrededor de estos ejes. Ahora, como punto de partida, bueno, ya en los momentos del proyecto decidimos que todos estos pretextos, todas esas actividades del libro, las podamos vincular con la basura, ¿no? Cuando yo entrego la planeación y ya empiezo a implementarla en el grupo, me doy cuenta que me faltaba así como que un elemento, el hecho de que los niños tuvieran herramientas para poder dimensionar en su totalidad la cantidad de basura que se genera en la comunidad y que se genera aquí en la escuela. Entonces me di cuenta que me hacía falta un dato. Entonces el día martes de la semana pasada se les dejó de tarea a los niños que investigaran cuánta basura se produce aquí en Chimalhuacán y cuánta basura produce en promedio una persona. Ya los niños por su cuenta, a través del internet, con la ayuda de los papás o de algún tutor, se dieron a la tarea de hacer esa investigación. Con esa información que trajeron, trabajamos el campo formativo de saberes, ¿no? Y pues un poco en la disciplina de matemáticas. ¿Y estos ajustes cómo los incluyes en el formato? Pues al final de la planeación coloco un espacio en donde hago observaciones o ajustes razonables a partir de la dinámica de clase, ¿no? Y esos ajustes que te mencionaba, aquí es donde los incorporo. De hecho, me di cuenta que el espacio que consideré fue muy pequeño. Entonces, en un futuro, pues lo voy a dejar más amplio, porque al final del día, pues, la dinámica de la clase pues, te puede modificar muchas cosas. Entonces, para que incluyas los mismos ajustes o las mismas situaciones que se puedan generar
de la dinámica del trabajo con los niños, ¿no? Ellos están empezando a proponer, a reflexionar sobre el asunto, en este caso de la basura, y por supuesto que hay cosas que impactan para poder modificar y hacer aquí algún ajuste, ¿no? Por ejemplo, en la actividad del día de hoy utilizamos 2 libros, el de proyectos comunitarios. Trabajamos aquí en la página 285 este esquema. Este esquema como tal, te decía hace rato, no está enfocado al tema de la basura. Lo que nosotros hicimos fue usarlo como pretexto para vincularlo con nuestro proyecto, ¿no? Empezamos de la página 285 nuevamente del libro de proyectos comunitarios. Y ahí encontramos nuevamente el esquema que ya leímos hace un momento. Bueno, hasta ahí tenemos 4 preguntas que son las que se proponen en el libro. Ahora ustedes vean en la última nube, la verde. Vean la nubecita verde. Hay solo signos de interrogación. ¿Qué significa eso? Pregunta. Una pregunta, pero en relación a esto, Que tenemos que nosotros hacer una pregunta. que ustedes pueden proponer alguna pregunta relacionada a la generación de basura aquí en la comunidad y aquí en la escuela. Estas preguntas las vamos a pasar al cuaderno. Así como están en sus equipos, así como están en sus comunidades, dialoguen cada una de las preguntas y en equipo traten de darle una solución. No pierdan de vista que tenemos 2 escenarios, la comunidad y nuestra escuela. Mi nombre es Nelly Giselle Jiménez Ramírez y la diferencia que he tenido de los libros es que antes, el primer día, iniciábamos de la página 1 y vamos en orden. Ahora vamos, como por ejemplo, el primer día nos dijeron, vayan a la página 105 de nuestros saberes y ahora, antes se me resultaba un poquito difícil, ahora ya se me hace normal. Me llamo Miguel. Entre nosotros hacemos los equipos, dialogamos y hablamos y a la vez investigamos más a fondo porque cambiamos de libro a otro libro. Por ejemplo, estamos en el de proyectos de aula y nos vamos al de saberes. Ahí es cuando vamos investigando más a fondo sobre el tema. Me llamo Donovan Aguilar Martínez. Me gusta trabajar en proyectos porque trabajamos en equipos. Se siente bonito porque todos hablamos, participamos entre todos, pero hay opiniones que uno sí pone, pero tienes que hablar con ellos también para ver si están de acuerdo. Aprendo más escuchando a los demás y hablando más. Pero lo importante, rescatar que la gente se organiza en la comunidad. Y ese tipo de situaciones son las que reflexionamos con los niños aquí en el salón hoy. Este proyecto seguirá su desarrollo, quizá con otros ajustes que vayan surgiendo, pero con la perspectiva de que en las siguientes actividades se invita a familiares de los alumnos y vecinos a participar en algunas acciones, como en la encuesta que se llevará a cabo y el recorrido que se realizará en la comunidad. También está contemplado que al concluir el proyecto, las alumnas y alumnos compartan con sus familias y vecinos sus reflexiones sobre cómo perciben ahora esta problemática, a través de una guía que ayuda a generar conciencia sobre las consecuencias de tirar la basura en el canal, en la comunidad y aquí en la escuela, y donde también se promueven acciones y compromisos para reducir la producción de basura. ¿Y cómo vas a evaluar los diferentes momentos del proyecto? Tengo dos propuestas. La primera es una observación directa y un registro al observar el proceso de elaboración de la guía de prevención, cómo los niños van razonando, cómo van reflexionando y de alguna forma cómo van cambiando su postura, ¿no? Y van entendiendo y dimensionando la problemática de la basura. Una de las primeras acciones que realizamos aquí en la escuela fue platicar con los padres de familia sobre el nuevo modelo educativo. Sabemos que el proyecto educativo cambió porque el maestro hizo una junta de padres de familia y en esta nos explicó con una presentación que ya no eran las asignaturas, que ya no se manejaban como antes, que ahora eran campos formativos y que ya no se manejaban por separado, sino que se entrelazaban. Mi responsabilidad como mamá es apoyar a mis hijas, a ayudarles a buscar la información que les requieren, involucrarme en sus proyectos.
Yo siento que es un buen cambio porque la educación no se había transformado, había sido siempre la misma desde hace mucho tiempo y todo va cambiando. Entonces ahora está muy bien que haya cambiado también la educación. Uno de los retos que creo que vamos a enfrentar tarde o temprano en el ciclo escolar es cuando nos enfrentemos o reconozcamos que no hay algún proceso de aprendizaje que corresponda con algún proyecto que esté involucrado en algún libro de texto. Eso va a implicar que nosotros tengamos que diseñar por completo un proyecto, vincularlo en algún campo formativo a partir de los procesos de aprendizaje y de los contenidos a trabajar. Entonces es ahí donde como maestros vamos a tener que usar mucho ingenio, mucha imaginación y sobre todo la experiencia que tenemos en el hecho educativo. Pues acabamos de ser testigos de cómo un docente, partiendo de su planeación, empieza a vincular a su libro de nuestros saberes, también vincula a los campos formativos y empieza a llevar a cabo su proyecto. Es un proyecto interesante, estuvo muy interesante el video porque nos da de cierta manera orientaciones para hacer nuestra propia planeación. Todavía hay dudas entre nuestras compañeras y compañeros de cómo vincular, de cómo realizar estos proyectos. Y aquí vemos un ejemplo. Me llamó mucho la atención, te lo comparto, en la temporalidad que utiliza el maestro para llevar a cabo su proyecto, cuestión de 9-12 días, si mal recuerdo. Y bueno, es de repente poco cuando uno lo lleva a la práctica, pero está interesante ver cómo él avanza, cómo lo realiza. Igual nosotros poder copiar algo de ello, poderlo llevar a la práctica, porque es interesante cómo lo realizó. En este caso voy a omitir la presentación, prácticamente nos habla de que vamos a trabajar con la evaluación formativa, etcétera, etcétera. Entonces será importante irnos a la agenda de trabajo porque se trata de que este video sea un poco más práctico, más concreto. La agenda de trabajo. En esta tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y del Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes se propone abordar los siguientes temas. Primero, la experiencia en la planeación didáctica del primer periodo de evaluación. Posteriormente, la planeación del segundo periodo y el fortalecimiento de la evaluación formativa. Y la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Ustedes ya saben cómo se dividen estos tiempos. Entonces, nuestro Consejo Técnico Escolar próximo se divide en 3 partes que vamos a trabajar. La primera es compartir las experiencias de nuestro plano didáctico y posteriormente fortalecer la evaluación formativa dentro de nuestra planeación en un segundo periodo. Lamentablemente la Secretaría de Educación Pública nos deja a nosotros el libre albedrío de poder realizar nuestra evaluación formativa, ya que siempre he sostenido que no hubo la capacitación oportuna, correspondiente y la más adecuada para poder nosotros adaptarnos a este nuevo plan y programa de estudios. Sin embargo, como siempre y como ha sido costumbre, el magisterio ha hecho con lo que tiene y ha sacado adelante el trabajo y no dudo que esta ocasión lo vayamos a hacer. Vamos a seguir revisando lo que viene en nuestra guía. Dentro de los propósitos que tenemos en esta sesión de Consejo Técnico, tenemos el propósito general, que es el de analizar la forma en que se ha desarrollado la evaluación formativa y su vinculación con el programa analítico y la planeación didáctica, en la apropiación del Plano de Estudios 2022, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa social sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social. Este es el propósito general. En los propósitos específicos tenemos el de profundizar en la formación de las y los docentes a través del análisis de aspectos de la evaluación formativa como elemento central del Plan de Estudios 2022 y los programas de estudios de la fase 2 a la 6. Dar cauce a la gestión escolar con base a las problemáticas específicas de cada plantel y es lo que tenemos como propósitos. En cuanto a las orientaciones, maestras y maestros han concluido el primer periodo del ciclo escolar y esta tercera sesión del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes es un buen momento para reflexionar sobre su experiencia en el diseño de la planeación didáctica a partir del programa analítico, el uso de los libros de texto gratuitos y el trabajo por proyectos. Debemos recuperar su experiencia en la implementación del Plan de Estudios 2022, así como analizar los avances de su grupo o grupos en el primer periodo de evaluación. Son elementos necesarios para mejorar la planeación didáctica del siguiente periodo del ciclo escolar. Por ello, es importante documentar la experiencia en los resultados del trabajo docente orientado por la planeación didáctica, mediante la organización de las contingencias surgidas en el aula, la escuela y la comunidad. Aspectos que les son comunes en su práctica, la diversidad que encuentra en ella, los obstáculos del contexto, las limitaciones en su actuar, sus aciertos, entre otros, para plantear adecuaciones a la planeación didáctica desde los saberes que se construyen a través de la práctica docente de las y los maestros. El fin del primer periodo de evaluación y las calificaciones que se han asentado en las nuevas boletas darán cuenta de la transformación educativa que está en marcha.
de cómo se trabaja a partir del programa analítico y con los nuevos libros de texto gratuitos del trabajo a través de proyectos interdisciplinarios y de cómo se reconocen desde una perspectiva formativa los aprendizajes de las niñas, los niños y los adolescentes. Bien, pues en esta parte es importante señalar lo siguiente. Debemos nosotros comprender, o mejor dicho, la Secretaría debe entender que nos dejaron prácticamente solos en este trabajo. No hubo la asesoría, no hubo el acompañamiento necesario y oportuno para que nosotros pudiéramos realizar esta labor de la mejor manera, y sin embargo lo estamos realizando, como ya lo había dicho. Lo complicado de todo esto ha sido el comprender cómo realizar los proyectos. Creo que muchos de ustedes me van a comprender en dónde estamos parados. El tema de cómo realizarlos a tiempo, hacerlos en forma, cuántos proyectos debería de llevar yo realizados. Todo ese tipo de situaciones son las que vamos a comentar en nuestro consejo técnico. Cómo realizamos el plano didáctico, qué funcionalidad pueda tener. Esos serían opiniones muy importantes que si compartimos entre todos sin abusar del tiempo, porque habemos compañeros que abusamos demasiado del tiempo, podría ayudarnos a darnos una mejor comprensión al respecto de cómo trabajar los proyectos que estamos elaborando actualmente. Vamos a continuar con la guía. La experiencia en la planeación didáctica del primer periodo de evaluación. Para comenzar, vamos a observar en este apartado el video de la Secretaria de Educación Pública, que todavía no lo comparten en sus páginas. Realicen un ejercicio de autoevaluación sobre los elementos del Plan de Estudio 2022 que han integrado en su práctica docente. En el anexo 1, apropiación del plan y programas de estudio 2022, se presenta un diagrama que puede ayudarlos en este ejercicio. Compartan en plenaria sus experiencias acerca de la implementación de su planeación, así como los recursos materiales utilizados. Vamos a revisar este anexo 1. En este anexo vamos a revisar algunas cuestiones o supuestos que pueden suceder en nuestra escuela o en nuestras escuelas. Aquí te lo muestro y te lo voy explicando. Tienes en pantalla el anexo 1 entonces, y dice lo siguiente. Te hace una pregunta que se abre a dos supuestos. ¿El colectivo docente cuenta con su programa analítico? Es sí, y se tomó en cuenta para la planeación didáctica del primer periodo, o no, y en qué se basó para realizar su planeación didáctica del primer periodo. Aquí en nuestras escuelas puede suceder algo de estos dos supuestos. Escuelas que hicieron su programa analítico y lo van siguiendo al pie de la letra. Otras escuelas que yo creo que son pocas, la verdad, a decir la verdad, yo creo que son muy pocas. Otros donde se hizo por mera simulación, no de manera intencionada, sino por cumplir, en el sentido de que no se comprendió bien lo que en estos cursos de formación continua nos quieren dar a conocer, porque, vuelvo a reiterar, faltó mucha capacitación al respecto, y entonces nos lleva a simular de que tenemos este documento o este programa analítico, y está la opción de no haberlo hecho. En caso de que sí lo hayan hecho en tu escuela y que lo sigas al pie de la letra, ¿qué materiales de apoyo utilizó en su planeación didáctica? ¿Utilizaste los libros de texto? ¿Usaste otros materiales educativos que existen en el universo informativo? ¿Utilizaste materiales propios? En tu planeación didáctica, ¿qué propones? ¿Proyectos, los que proponen los libros de texto, los modificaste o los diseñados por ti? ¿Qué metodologías utilizaste? ¿Aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en problemas, el enfoque STEAM o el aprendizaje de servicio? Y una vez reunido todo lo anterior, ¿qué propuesta para realizar evaluación formativa utilizaste? Ahí lo tienes en pantalla. En el caso de que no hayas seguido el programa analítico o no cuentes con un programa analítico, tienes dos opciones. ¿Utilizaste el programa sintético en el plan de estudios o te basaste en la experiencia docente? Si no hiciste nada de esto, estuviste simulando y nada más, pues no hicimos absolutamente nada más que ir a no desquitar el salario, lamentablemente, pero no creo que ocurra. Entonces tuvimos estas dos opciones. En mi caso particular, yo utilicé el programa sintético. No me casé con el programa analítico, no me gustó, realmente no me gustó el que hicimos en mis dos escuelas, porque se centró a problemáticas particulares de los planteles escolares y no se centró en lo que deberíamos de trabajar y como lo planteaba, o como creo yo que lo planteaban las guías, ¿verdad? Entonces, una vez que utilizaste cualquiera de estas dos opciones, ¿qué materiales utilizaste? Los libros de texto, otros materiales educativos existentes o materiales propios. Hiciste los proyectos, hiciste proyectos que vienen en los libros de texto, los modificaste, los diseñaste tú, utilizaste estas metodologías. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hicimos en este trimestre? ¿Verdad? Obviamente nuestro programa de estudios actual, nuestro plan y programa de estudios actual nos da oportunidad de tener más libertad, autonomía profesional, de poder modificar los proyectos, de realizar propios proyectos o seguir los proyectos de los libros de texto. No es que sigamos las cosas
al pie de la letra. Sin embargo, el programa sintético sí lo debemos agotar durante el ciclo escolar y eso es importante que nosotros lo comprendamos. ¿Qué propuestas para realizar la evaluación formativa? En lo particular yo utilicé las rúbricas, utilicé la autoevaluación, la coevaluación y les realicé un examen del libro de nuestros saberes para ver qué conocimientos tuvieron. Me llevé la sorpresa porque lo hicieron muy bien. Entonces, ¿qué elementos utilizaste tú, no? También la evaluación, prácticamente la que realizo yo hacia con los alumnos, a base de la observación que realicé durante este tiempo, y eso fue lo que en lo particular yo realicé. Y bien, entonces hasta aquí llevamos el anexo 1. Una vez analizado y revisado el anexo 1, vamos a responder algunas preguntas al respecto de lo que viene en las orientaciones. Estas preguntas las vamos a revisar en este momento. Aquí las tienes en pantalla. Por ejemplo, problematicen en colectivo a partir de las siguientes cuestiones. ¿Qué aspectos intervinieron para la realización de las actividades en el tiempo programado? ¿Y cuáles para que no se realizaran según lo planeado? ¿Cómo participaron las y los estudiantes en la toma de decisiones como protagonistas en la construcción del o de los proyectos? ¿Qué componentes de los proyectos o estrategias que implementaron fueron apropiados para los intereses y características de su grupo? ¿Cómo lograron favorecer los procesos de desarrollo de aprendizaje? ¿Cómo realizaron la evaluación formativa? ¿En qué momentos la implementaron? ¿Qué ajustes hicieron a su intervención con base a la evaluación formativa? Al concluir el primer periodo de evaluación, ¿qué procesos de desarrollo han alcanzado sus estudiantes? ¿Cuáles deben fortalecer para seguir avanzando? Este tipo de preguntas muy interesantes porque en estas fechas se atravesaron las famosas kermeses, se atravesaron eventos cívicos y demás que realmente para esta modalidad de trabajo que se está realizando quita demasiado tiempo, nos estorba prácticamente el estar realizando actividades de este tipo, que no digo que se deben de eliminar, pero solamente los grupos que van en esas temáticas deberían de irlo realizando en sus fases correspondientes y no de manera obligatoria, sino conforme la escuela vaya avanzando en sus proyectos, ¿no? Bien, esta es la primera parte del consejo técnico. Esto es donde va a concluir la primera parte, que va a estar muy interesante, sobre todo el tema de la contestación de preguntas. Al menos considero en mi escuela así será. La planeación del segundo periodo y el fortalecimiento de la evaluación formativa. Pasamos a la segunda parte de este consejo técnico. Recuerden que a partir de la observancia del programa sintético diseñaron el programa analítico de su escuela. En él determinaron la secuenciación y temporalidad de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Sobre esta base han elaborado la planeación didáctica de su grupo o grupos. En esta sesión afinarán los procesos de evaluación formativa que incluirán en su planeación didáctica. Les sugerimos que se remitan a un libro sin recetas para la maestra y el maestro fase 5, a los contenidos, enfoque didáctico, el rol de docente en la evaluación formativa y enfoque de aprendizaje, el rol de estudiantes en la evaluación formativa. Están en las páginas 63 a las 75 del libro de la fase 5 o de las páginas 137 a las 149 en el libro de la fase 6. O sea, vamos a leer bastantito, si está un poco extensa la lectura. Y se les propone como ejes de análisis los siguientes. ¿Cuál es el propósito de la evaluación formativa? Momentos de participación de las y los estudiantes en la evaluación formativa. El papel del error en la evaluación formativa, la autoevaluación y la coevaluación. Participación en la evaluación de las y los estudiantes y la autonomía y aprendizaje. Si lo consideran pertinente, finalicen esta parte de la sesión con la obtención de conclusiones en colectivo. Pueden apoyarse en la infografía La evaluación formativa de la nueva escuela mexicana, que está en el anexo 2. Y vamos a revisar el anexo 2 entonces. Obviamente para contestar todo esto en lo personal lo podría resolver yo, pero cada quien va a tener sus puntos de vista y va a ser importante que leas estas páginas que te comparte la guía. Y vámonos entonces al anexo 2. La evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. La didáctica crítica. Aprendizaje es la interacción social, espacios comunitarios, apropiación del mundo cotidiano y situaciones reales. Diferencias con enfoques anteriores. El nuevo rol del estudiante es la voluntad de aprender, responsable de su aprendizaje, autorreflexión y correflexión. Los propósitos: deberá valorar el logro del estudiante, proporcionar información al estudiante que le ayude a mejorar, modificar la intervención. El rol del docente: fortalecer el vínculo pedagógico, guiar el aprendizaje, valorar el esfuerzo, fomentar la autonomía, brindar la retroalimentación, saber preguntar, trabajar con el error, el ejercicio ético, compromiso con sus estudiantes y la justicia. El rol del estudiante deberá ser activo, autoevaluación, coevaluación, metacognición, pensamiento crítico y su autonomía. Medios y técnicas e instrumentos de evaluación: vincular la experiencia educativa y la evaluación con asuntos relevantes
de la vida real. Todo esto pues muy bonito, pero cuando no tienes la capacitación te hacen invertirle demasiado tiempo a todo esto, ¿no? Demasiado tiempo, estar buscando, estar indagando y esperar que estemos haciendo las cosas bien. Posteriormente a esto vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿En qué momentos del desarrollo de una actividad o proyecto realizan actividades de evaluación formativa? ¿Qué lugar tiene la retroalimentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿De qué manera han aprovechado los errores como oportunidades de reflexión para que sus estudiantes aprendan de ellos? ¿Cómo sus estudiantes revisan de manera crítica su propio trabajo y el de sus pares? ¿Cómo puede apoyarlos para dar seguimiento a su proceso de aprendizaje y trabajar de manera autónoma en su mejora? Preguntas interesantes a contestar el día del consejo técnico, porque va implícito muchas cosas ahí, van implícitas muchas cosas que debemos prestarle atención y que esperemos que nuestra base directiva y de supervisión no se desvíen del tema, porque sí nos confunde bastante cuando cada quien agarra y adopta sus propias ideas y no nos apegamos a una cuestión nacional, ¿no? Las reflexiones que realizaron en esta sesión y los aportes del texto les permiten contar con más elementos para definir las estrategias de evaluación formativa que considerarán en su planeación didáctica. En los anexos 3, 4 y 5, evaluación formativa, encontrarán algunas pautas para llevarlas a cabo en las distintas fases. Para avanzar en la planeación didáctica del siguiente periodo, vamos a identificar en nuestro programa analítico los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes que abordarán. Vamos a ubicar los libros de texto gratuitos, lo que hacemos cada que hacemos la planeación. Esto ya lo hacemos cada 15 días, cada fin de semana. Con la finalidad de proporcionarles algunos elementos sobre la construcción de proyectos y el trabajo colegiado, les invitamos a ver el video Avances y desafíos en el desarrollo de proyectos educativos de secundaria, que aunque está focalizado en la fase 6, ofrece algunas ideas que pueden ser retomadas en las otras fases, que en este momento se las voy a transmitir para que ustedes puedan observar este video. Está interesante, la verdad, cómo realizaron este proyecto en esta secundaria. Vamos a ver. Bienvenidos a la Escuela Secundaria Técnica número 49 José Vasconcelos, ubicada en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán. Mi nombre es Adriana Romero López y soy la directora del plantel. Nos da mucho gusto recibirlos y presentarles el proyecto Se cuenta que el maíz, en el que participaron diferentes disciplinas. Cuentan que el maíz es un proyecto que nace de la voluntad de los profesores de primero y tercer año de esta Escuela Secundaria Técnica 49, con la intención pues de cumplir con el reto que nos implica la nueva escuela mexicana y la serie de procesos que tenemos que vivir en esta transformación. Las disciplinas de primer grado fue biología, artes e historia, que se incorporaron para poder encontrar diferentes vínculos de trabajo entre sus contenidos y la manera en que podría relacionarse los PDA que se habían planteado. Mi nombre es Sandra García Guarneros, soy profesora de la disciplina de biología en primero de secundaria. Los contenidos que se recuperaron del programa sintético fue la diversidad de saberes y conocimientos acerca de los seres vivos y las relaciones con el medio ambiente. En estos contenidos buscamos que los niños reconozcan la importancia de los conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos originarios acerca de los seres vivos y cómo es que ellos han logrado sobrevivir con el aprovechamiento sustentable y el uso adecuado de los recursos a lo largo de miles de generaciones, ¿no? Los ejes articuladores que se recuperaron se vincularon principalmente en la investigación, así que primero se analizaron diversas lecturas del libro de Saberes y Pensamiento Científico y después se propusieron 10 temas donde los chicos de manera voluntaria escogían un tema para exponer y ellos se informaban más a fondo de ese tema y tenían que elaborar un tríptico como estos. Se evaluó sobre todo el proceso de elaboración, el interés que pusieron los alumnos, la formación, el aspecto crítico que desarrollaron en sus investigaciones. Hola, mi nombre es Esteban Hernández Vargas, soy docente en la técnica número 49
e imparto la disciplina de historia en primero, segundo y tercer grado. Para poder trabajar este proyecto se recuperó el proceso de aprendizaje relacionado con la domesticación del maíz, es un tema muy importante, muy interesante, y lo aunamos con la celebración del Día del Maíz, que fue el día 29 de septiembre, se celebra cada año en nuestro país. Los ejes articuladores que están presentes en nuestro proyecto son la interculturalidad crítica y el pensamiento crítico. Con ello buscamos fomentar y favorecer el aprendizaje de nuestras niñas, niños y adolescentes. Me gustaría destacar que el texto base para nuestro proyecto viene en el libro de múltiples lenguajes de tercer grado y esta es la base para nuestro trabajo, ya que en él se cuenta todo el devenir histórico, cultural, gastronómico y de alguna manera científico que tiene esta interesante planta y que nosotros como docentes hemos ido complementando con pues, otros temas, otras lecturas que han enriquecido aún más este interesante texto. La evaluación de este proyecto fue de un carácter formativo enteramente, en el que los docentes fuimos observando de una manera paulatina cómo es que los adolescentes, nuestros niños y niñas, se iban haciendo partícipes de su aprendizaje, iban adquiriendo nuevos conceptos y que podían utilizarlos de una manera cotidiana al expresar sus ideas, opiniones, preguntas y todo el tipo de cuestionamientos que ellos tendrían. Hola, mi nombre es Claudia Romo Avilés, yo imparto la disciplina de artes. El contenido del programa sintético que recuperé es la identidad y sentido de pertenencia en manifestaciones artísticas. Bueno, mi participación es que ante este proyecto es para que los alumnos y las alumnas tuvieran su manifestación artística mediante distintas obras artísticas. A través de ese contexto que ya tenían los chicos, ellos se dieron cuenta cómo el maíz es parte de su identidad, parte de su México, de la alimentación diaria, y entonces ellos expresaron a través de sus trabajos esa manifestación. Los chicos tuvieron una coevaluación para reflexionar cómo con las otras disciplinas trabajaron este proyecto y pudieron participarlo, hacerlo en colectivo para dar un cierre a su trabajo y reflexionar sobre ese resultado. Para mí, trabajar con diferentes disciplinas como es la disciplina de biología, la de historia y la de artes, pues me sirvió mucho en su momento. Por ejemplo, si vemos desde la historia, vemos cómo se creó, dónde se originó. Si lo vemos en el punto del arte, podemos ver que el maíz se utilizó en calendarios agrícolas o festividades. Y si lo vemos del tema de la biología, podemos ver los elementos nutritivos que nos dan a los seres humanos y a los animales. Para mí, al hablar del tema en esas tres disciplinas, me sirvió mucho, ya que cada uno fue diferente explicación, pero era del mismo tema. Creo que sí es muy diferente a cómo trabajábamos antes, porque antes nos daban los libros por separado, ahora ya nos los dan las materias por campos formativos. Y creo que ahora se trabaja un poquito más los proyectos y no tanto escribir en el cuaderno o así. Y a diferencia de la primaria, pues allá nos dejaban nada más copiar, resumir, subrayar, y era cada libro por separado. Y como dice mi compañera, siento que está mejor ahorita que incluyeron las tres disciplinas en un solo libro, pues podemos aprender de ahí, el mismo tema, pero de diferentes puntos de vista de cada campo formativo. Yo creo que lo que dice mi compañera Esmeralda es importante porque así aprenderíamos de diferente forma de ver las cosas y lo podríamos repetir en otras materias, a lo mejor no el mismo tema, sí diferente, pero igual hacer un tipo de trabajo así con materias incluidas. Poco a poco, conforme fue avanzando el ciclo escolar, fuimos viendo las dificultades, las problemáticas y algunas cuestiones que tendrían que ajustarse o que tendrían que replantearse para poder avanzar en este proyecto. Nos planteamos el reto de que en la primera sesión de Consejo de Técnico Escolar ordinaria hiciéramos una evaluación como lo plantean los proyectos y pudiéramos reajustar los puntos necesarios para seguir avanzando. Ahí los profesores y las profesoras
decidieron cuáles eran los puntos que había que mejorar. Las voluntades de ellas y ellos lograron hacer que este trabajo en conjunto pudiera suceder. Al mismo tiempo, el cuerpo directivo tenía que estar flexible a la variedad de situaciones que implicaba este trabajo. ¿Cuál es la principal dificultad en el caso de nosotros que somos profesores de secundaria? El tiempo. Tenemos demasiados grupos, demasiados alumnos, los horarios de entrada y de salida de nosotros son muy diferentes y no tenemos como mucho tiempo para sentarnos, vincularnos a planear. Otra dificultad, pues, es hacer esta transversalidad con otros profesores, ¿no? Poder verificar o ponernos a indagar en los planes de estudio de otras asignaturas y cómo nos podemos vincular con ellos. En general fuimos resolviendo esto principalmente con muchas ganas, tratando de que los chicos investigaran, consultaran el libro de texto en línea, que afortunadamente ya estaban. Nos reuníamos los maestros, digamos, en el pasillo, en momentitos, para platicar, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿En qué parte del proyecto van tus alumnos? El Consejo Técnico sí nos sirvió como un espacio para poder ponernos de acuerdo y organizarnos en lo que teníamos que hacer cada uno, ¿no? Lo que sigue y nos hemos planteado como escuela es volver a hacerlo, pero ahora sí, ya de una manera mucho más sistemática, porque ya hemos encontrado un primer camino y ahora queremos retomarlo para ya por cada grado y con las disciplinas que se puedan conjuntar, poderlo trabajar de esa manera. Y sobre todo porque tenemos también el libro de proyectos, que ya es una primera guía que nos permite podernos introducir y hacer también un poco la labor del docente más sencilla. Considero que lo más importante es lograr comprender como docentes que trabajar por proyectos no significa una carga extra, que realmente podemos implementar proyectos que nos ayuden a aterrizar en un contexto específico los temas que les interesan a los alumnos, ¿no? Que ellos logren ver que lo que están analizando en la escuela les es cercano y relevante. Es importante para ellos aprenderlo. Las ventajas que hemos identificado dentro de este proyecto, este tipo de proyectos, es que los jóvenes están tratando un mismo tema desde distintos ángulos. Para ellos ya no es una información nueva, sino que cada vez vamos complementando más lo que se ve en las clases anteriores, lo que se va a ver en la clase posterior, y de esta manera hacemos un trabajo en conjunto que enriquece y engrandece, uno, el conocimiento de nuestros jóvenes, y dos, la familiaridad con la que pueden tratar estos temas. Para mí ha sido una experiencia un reto más que experiencia, el trabajar con mis compañeros. Siempre la materia de arte se ha adaptado para las diferentes disciplinas que sean necesarias, pero esta vez yo vi mucha participación en los alumnos, entre el colectivo de las diferentes disciplinas con los maestros hubo una buena comunicación a pesar de que tuvimos pocos tiempos, y yo creo que los trabajos que vienen los vamos a lograr con mejores resultados. Me parece que el futuro de este tipo de proyectos es muy prometedor. Creo que va muy bien encaminado y que podemos hacer grandes cosas y grandes cambios en la educación a través de estar todos interconectados como docentes en pro del aprendizaje de nuestros alumnos. Y ya en la tercera sesión del Consejo Técnico, lo que vamos a observar es lo que tienes aquí en pantalla. La gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. En este momento de la sesión, además de abordar los asuntos educativos de interés para el colectivo, se sugiere tomar acuerdos sobre lo que pueden hacer como escuela para brindar mayor atención a las y los estudiantes que requieren más apoyo y que fueron identificados al concluir el primer periodo de evaluación. Para ello, recuperen los resultados del primer periodo de evaluación con los que cuenta su escuela y reflexionen considerando lo siguiente. ¿Cuáles contenidos o procesos de desarrollo son necesarios para reforzar o fortalecer para que sus estudiantes continúen avanzando? ¿Cómo pueden atender los diferentes niveles de desempeño que identificaron en sus estudiantes? ¿Qué apoyos específicos pueden brindar a los estudiantes con rezago? ¿Qué ajustes deben hacer en su programa analítico considerando los avances de cada grupo?
y te comparten aquí los insumos. Ahí está todo lo que vamos a utilizar. Es mucha lectura, la verdad, para este consejo técnico. Demasiada, pero bueno, hay que trabajarlo. El anexo 4 aquí está. Tenemos el anexo 4 y ahí está. Y es prácticamente lo que vamos a realizar en esta próxima sesión de consejo. Entonces va a estar un tanto lleno de opiniones de nosotros mismos y de nuestras compañeras y compañeros. Y esto va a ser fructífero para poder realizar de mejor manera los proyectos. Acabamos de ver 2 videos al respecto de los proyectos que se han estado realizando en algunas partes de nuestro país. Son temas muy interesantes que, como muchos dicen, pues son actuados o son simulados, etcétera, etcétera. Pero finalmente nos pueden dar una orientación, independientemente de lo que sea, porque no se trata de faltarle al respeto a las compañeras y compañeros que realizaron sus proyectos y que probablemente sea cierto, ¿verdad? Entonces, ahí está la actividad que vamos a realizar. Les mando un fuerte abrazo. Soy el profesor Regel Cuy. Espero que te haya servido este video y estoy completamente a tus órdenes como siempre. Saludos para todos.